Hola a todos y todas, estamos en una nueva entrega de entrevistas con consejeros constitucionales. Esta vez estamos con Pilar Cuevas de Aysén. Vamos a recibir a muchos consejeros constitucionales en este canal, así que los invito a seguirme y a que le den like a este video. Pero vamos con Pilar. Pilar, eh, en, electa consejera constitucional en Cupo RN por la lista Chile Seguro de la región de Aysén, Pilar, ex intendenta, ex consejera regional, ex jefa de división en la Subdere, con harto carrete, con harta experiencia política. Vamos a hablar con ella. Muchas gracias, Pilar, por estar acá. Hola Danilo, muchas gracias por la invitación y bueno, por la tecnología también que nos permite hacer este contacto desde este maravilloso lugar que es Puerto Cisnes, en la región de Aysén, provincia de Aysén. Así es que muy contenta y dispuesta a conversar contigo esta mañana. Gracias por la disposición y perdón por la primera pregunta de esto, que es la gran derrota de Chile Vamos en las elecciones. Y en particular en RN, tu partido, que se queda con 4 de 51 consejeros constitucionales. ¿Cuál crees tú que es el diagnóstico ya que ha pasado una semana de la elección? Y eso, para partir, perdón. Así como para empezar el desayuno con un Sí. buen café. Mira, la verdad es que yo creo que cada región, primero, entender que cada región es distinta a otra, que no hay fórmulas centralizadas, aunque el fenómeno republicano nos lleva a pensar un poco distinto, pero yo voy a hacer el análisis hacia Renovación Nacional. Creo que hay figuras que estaban como reconocidas y con una trayectoria que resultaron electas, como en la Araucanía, Germán Becker, y en este caso en Aysén, que les habla. Dicho eso, me parece que el discurso o la identidad de conceptos, más que a ofrecer, sino que están plasmados para instalar una nueva constitución, la ciudadanía buscó certezas más que ambigüedades. Definitivamente lo que pierde en este proceso, el sector político que se ve debilitado, es el mismo que en otras ocasiones se ve muy fortalecido. Va a depender, según mi mirada, del minuto histórico que estés viviendo. Es un momentum. Y en este momentum, el país quiere certezas, está bastante molesto en general por el proceso constituyente anterior, donde muchos no querían, pero la gran mayoría, aún con voto voluntario, dijo que quería una nueva constitución. Pero la gran farra, la irresponsabilidad de los constituyentes, en su mayoría, y lo digo con nombre y apellido, el señor Stingo, la tía Pikachu, la misma señora Loncón, creo que hicieron uso y abuso de un momento político que quisieron arrasar con el resto del país. Y eso fue tremendamente doloroso, malo, se farreó un montón de recursos de la nación en un país que no nos sobran los recursos y terminó, como todos vimos, con un plebiscito aplastador de rechazo, en esta región un 64%, 2 puntos sobre el país. Entonces, la gran mayoría de ese 64% dijo, bueno, ya rechazamos, hasta aquí llega, porque era lo que había comprometido el gobierno. Viene el proceso del acuerdo de los 12 bordes institucionales o bases de la institucionalidad, que tampoco fueron un proceso muy difundido, porque en verano la gente ya está como en otra, y a nosotros nos toca enfrentar. A mí me costó asumir al principio este desafío, porque también era de la idea de que, oye, no, pues si ya rechazamos, yo voté y trabajé por el rechazo, pero tratándose de mi región y yendo a escribir una nueva constitución, vi que hay una oportunidad importante para escribir
con otra pluma la mirada de la descentralización, la oportunidad de las regiones y sobre todo la oportunidad de esta región de Aysén. Pero Dicho todo eso, para cerrar el tema constitucional, ese fue como el objetivo de RN. Las vocerías nacionales claro, decían pero como, ya, o sea, con este acuerdo terminemos hasta acá esto y superemos este problema. es que el acuerdo recoge muy bien. De partida, casi todo lo que está en el acuerdo está en la Constitución del 80, salvo un par de temas sociales más profundizados, pero casi todo está, lo encuentras tú en la Constitución del 80. El acuerdo yo creo que obedece al sentido común y lo que nosotros difundimos y le explicamos a nuestros electores es que este acuerdo lo que hace es tomar el descontento hacia el texto anterior y lo plasma para dar certezas. Y así pudimos empezar a difundir, porque la verdad que el inicio del proceso fue bien complejo. Después de eso, yo creo que las ambigüedades en cuanto al discurso de quién eres, qué es lo que buscas, qué es lo que ofreces o por qué valores vas a luchar, dejó medio vacío el centro, Pe- porque en periodos de incertidumbre la gente quiere certeza. Yo creo que esa es la gran lección y en un periodo sobre todo en que el gobierno no lo ha hecho bien, donde hay inflación, hay falta de empleo, hay preocupación, eh, la gente mira, bueno, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde veo certeza? Y de ahí se toma. pero, ¿y por qué no hubo certeza en la campaña de Renovación Nacional? Porque yo me acuerdo haber visto a los candidatos, incluyéndote, sentado en un círculo diciendo por qué el tema de seguridad, por ejemplo, era el más importante y dando ejemplos concretos de personas reales que habían sido víctimas de algún delito y que no había habido justicia. Entonces ustedes hacían un llamado a que esto no se repita y hacían llamado a la Constitución. El tema de seguridad fue central en la campaña. ¿Y por qué? Porque ¿por qué RN no fue lo suficientemente capaz de llegar a entregar el mensaje que sí entregó muy bien Republicano? Eh, Y también entonces, como y levantando que Aysén es la única y lo región logró. donde Republicanos no sacó escaño. Se elegían dos y Republicanos sacó cero. Entonces, también quizás tú eres la mejor para responder esta pregunta desde tu sector. Sí, mira, yo no sé descifrar lo que pasó exactamente en el resto del país. Creo que hay ciertos costos políticos que asume el partido, tanto la UDI como Renovación Nacional y Evópoli, que casi desaparece, si no es por Gloria Hood, en cuanto a haber firmado el acuerdo con el resto de las fuerzas políticas. Ahí hay un primer punto en que gran cantidad del electorado, a mí me costó mucho instalarlo así, decía, pero ¿por qué lo firmaron? ¿Por qué transaron? Si queremos quedarnos con la constitución anterior. Y ahí empieza ya la lectura más pequeña, decir, pucha, están transando con la izquierda y así no van a llegar a ninguna parte. Entonces Renovación Nacional se está vendiendo, la UDI está vendiendo. Había mucho de eso versus un discurso de republicanos en que decía, no, hay que volver a la constitución del 80, esto no nos gusta, aquí esto es lo que hay que hacer, con un discurso muy sólido desde siempre en una sola línea, y se nos pasa la cuenta por haber firmado este acuerdo. A mí me costó, pero creo que lo logré en los resultados, porque por algo fue así, en explicar de mejor forma por qué habíamos firmado el acuerdo o por qué se había firmado. La verdad que voy a ser súper honesta, en muchas reuniones y medios de comunicación, yo los llevaba al realismo político, les decía, mire, ya estamos en esto, la constitución la van a escribir igual, con acuerdo, sin acuerdo, lo que haya sido, pero ya estamos. ¿Usted qué quiere? ¿Que me quede afuera mirando o que entre y defienda nuestros valores y principios? Yo creo que eso también prendió mucho en el sentido de que yo soy una mujer de palabra, con una trayectoria, con una historia, voy a defender nuestros principios y valores, pero hay que hacerlo desde dentro, no me puedo quedar como un espectador. Nos sirvió también bueno, que la campaña
campaña de los votos nulos y este enojo con el planeta que tiene un sector de la población disminuyera un poco. Creo que ese fue más o menos la lógica, o sea, una lógica de realismo político en decir, ya estamos, vamos, defendamos, veamos lo que sale y seguimos avanzando como país porque hay que cerrar este ciclo. Pero yo también defendí, Camilo, el concepto de que cuando se rechazó la constitución anterior, el proyecto anterior, era rechazar por una mejor. Y a muchos se les olvida eso. Y en 20 días antes del plebiscito del año pasado, había muchos que estaban muertos de susto detrás de una puerta, muertos de susto. Y todos guardaron espacio y Amarillo fue quien dio la cara, un movimiento que surge un poco de ex-DC, un poco de gente derecha, gente amigos míos de la universidad que ingresaron, que no se habían metido nunca en política, ingresaron porque les pareció que tenía mucho de sentido común ciudadano. Y fueron ellos los que llevaron la campaña del rechazo mayoritariamente y los partidos políticos estaban todos calladitos. Entonces, a mí me parece que también cuando uno es una persona de palabra, tiene que cumplir. Y nosotros le debíamos esto al movimiento amarillo. Me gusten o no ellos como teoría política, como personas, encuentro que son, a mí me encanta ver que lo encuentro un encanto de persona. Pero no podíamos hacer este desaire, esta falta de honrar la palabra. Nos debíamos a cómo se hizo esa campaña y había que cumplir. Se Yo creo que tenían eso que también hacer, fue cobrando un poquito de fuerza. se tenían que hacer cargo de que no estaban en contra de cambiar la constitución, sino que estaban en contra de la propuesta constitucional de la convención. Oye, Así es. y sobre eso en particular, porque hablaste antes de que fue una farra lo que tuvimos en el proceso, en el primer proceso. Y quiero saber qué te pasa con la articulación del con republicanos que va a tener o que podría tener Chile Vamos, porque ustedes también se pueden llevar la constitución para la casa, como pasó en el proceso anterior. Ustedes con republicanos podrían armar la constitución que más les guste y entregar esa constitución en noviembre de este año. ¿Dónde están los incentivos para no hacer eso? Si crees que es una buena estrategia o no. No, Y yo después no de creo eso, que pase qué va a así. pasar con el oficialismo? Como actor, van a ser, qué tan relevantes van a ser? Mira, de partida este proceso es diametralmente opuesto que el anterior. Somos 51 consejeros, donde la mayoría obviamente tiene que plasmar lo que democráticamente la ciudadanía le ha pedido, porque estaremos ahí representando un sector de la ciudadanía que está expectante y esperando algo, que no se puede, eso no se puede obviar. O sea, yo no puedo haber tenido un discurso durante la campaña y decir que voy a defender tales valores y después llegar allá y hacerme como que no me interesa y defender otros. Yo creo que ese sería un error garrafal. A mí no me hace ningún ruido que haya una mayoría de republicanos, creo que eh, van a honrar su palabra, entraron al proceso para hacer una buena constitución, una que nos interprete a todos, una donde no haya la tiranía de las minorías, que fue lo que se trató de imponer en el proyecto anterior, con voto voluntario, con poca participación. Entonces, yo creo que aquí el voto obligatorio nos hace poner un cable a tierra, decir, bueno, ¿cuántos chilenos con derecho a voto hay? ¿Cuántos se manifestaron? ¿Y dónde están las mayorías reales de este país? ¿Y cómo haces entonces para que se plasmen los valores y las ideas de la mayoría con respeto a las minorías, pero no una tiranía de las minorías que lamentablemente viene como una ola? Yo soy súper respetuosa de las autoridades, pero eh, esto es una cadena, Camilo. En octubre, Danilo. yo, Claro. oh, Danilo, te cambié una palabra, una letra, Daniel. Eh, en octubre tuvimos una experiencia horrorosa en que muchos creen que fue lo mejor del planeta y ya vemos otros que creemos que es lo peor del planeta que le ha pasado al país, donde nos confrontamos con violencia, donde voy a ser súper cuidadosa porque tú eres parte de esa generación, mis hijos también,
pero donde nos sentimos, yo al menos como generación, súper cuestionada, vapuleada, ninguneada. Una generación que se ha sacado voy a decir una palabra, con tu permiso, se ha sacado la cresta por educar a los hijos, por cumplir las leyes, por salir adelante, por aportar a tu país, porque tenemos un sentido de nación, patriótico, tenemos identidad, y nos sentimos súper ninguneados. Después, en pleno proceso, eh, se elige al presidente Boric, que para mí fue un balde de agua fría, tengo que ser súper honesta. No, yo todavía no puedo entender por qué tenemos este presidente que tenemos. O sea, Pero es súper sí, difícil. Entonces, pero sí entendía que ponte en ese contexto. iba alineada a todo lo que relataste. O sea, Sí, iba en esa sí. tendencia, pero yo sigo sintiendo que una gran mayoría expectante, sin voto obligatorio, miraba, miraba. Y ya con el voto obligatorio tienen que pronunciarse, o sea, a mí me duele, a mí me carga el voto voluntario, creo que para estar en un país tú tienes que hacerte cargo de tus obligaciones y una de esas es pronunciarte democráticamente. Bueno, entonces el voto obligatorio como que hace un remesón y hace que la gente diga, pucha, mira todo lo que está pasando y empieza a decir, oye, yo no quiero que pase esto, no, yo tampoco, ¿qué hacemos? Y empiezan a surgir estas, mira, los movimientos más de ultraderecha surgen cuando hay mucha ultraizquierda. Y es cosa de mirar la historia. Entonces, a mí me preocupa que desaparezca el centro político, creo que hay que trabajar porque vuelva, que hay que trabajar porque haya una... eh, tienen que estar estos sectores más armoniosamente articulados, pero no me preocupa hacer una constitución con mayoría republicana, porque creo que ellos son los primeros en querer cerrar este proceso. También se están jugando una presidencial que, bueno, con el 32 entiendo que sacaron a nivel país, 32 y algo, Yo creo que es 36, pero te lo puedo buscar. o 36. Bueno, con un 36% tú no eres presidente de Chile, necesitas el 51. Entonces, yo creo que aquí también hay que articular acuerdos, cercanía y pensar en el Chile de los próximos 30 o 40 años y no en la próxima elección. Esto parece una frase tan cliché, pero a los políticos se les olvida la mayoría de las veces. Y que la constitución no sea el proyecto o el programa político del gobierno de turno, que fue la confusión que se tuvo en el proceso anterior, y que sea capaz de interpretar a todos para las próximas generaciones. Yo creo que ahí está la clave. Yo no tengo la aprensión de que vaya a haber grandes problemas con republicanos, al contrario, creo que vamos a hacer un buen trabajo, no creo que nadie quiera llevarse la pelota para la casa, pero también, ojo, que no venga el señor Stingo a decirnos que seamos, que no seamos avasalladores, o sea, hay que ser muy cara dura para Pero, pedirnos esa cosa ahora. pero ¿y qué hacemos con el oficialismo en este proceso? Como, ¿cuál va a ser su rol? Porque ustedes van a tener una articulación bastante... o sea, es esperable que ustedes tengan una buena articulación. El problema es qué tiene que hacer el oficialismo en ese caso. O sea, te cuento lo que dijo Luis Silva hoy día en entrevista en DF+. Cuando la izquierda nos habla ahora de la necesidad de llegar a acuerdos, porque Cresta, siendo mayoría, tenemos que llegar a acuerdos con la minoría. Eso lo dijo hoy día Luis Silva en la... eh, y a mí me recuerda un poco a Stingo, entonces tengo una preocupación sobre qué va a pasar con este proceso, si va a haber una nueva llevada de pelota para la casa y qué tiene que hacer el oficialismo en ese caso. No, al oficialismo lo que le corresponde es respetar las leyes y el orden jurídico. No tiene otra alternativa. O sea, es lo que le corresponde y punto. Y dar todas las facilidades para que el proceso se lleve a cabo como corresponde, con recursos, con difusión, con facilitador, no le corresponde nada más. Ah, no, yo me refería Porque es a una los cosa... consejeros oficialistas, a los consejeros de Aprueba Ah, Dignidad y perfecto. al Partido Perdón, Socialista. pensé que al sector No, oficial. no, no al No, gobierno, al los gobierno. consejeros, mira, yo creo que los consejeros oficialistas tienen que bajar las expectativas de su sector, porque obviamente
no van a poder lograr todo lo que esperan, porque lo que esperan a mí no me gusta, ¿me entiendes? Y me imagino que a la gran mayoría del Consejo tampoco. Si esto es así. O sea, a mí hay ciertas cosas que propone la ultraizquierda que no me agradan en lo más mínimo. Pero sí siento que hay cosas que podemos conversar, más difícil en lo valórico, pero yo creo que en ciertas miradas hacia cómo el Estado ingresa más en aquellos sectores que tienen menos recursos en aquellas áreas de, de la salud o de la educación, donde perfectamente yo considero que el Estado es un pésimo administrador, pero ya, ok, concedámosle esto a ciertos sectores más de la izquierda, que si sienten que es necesario que haya un sistema estatal para algo y uno privado, fantástico, pero el estatal tiene que ser eficiente y tiene que ser capaz de cumplirle a la ciudadanía, eficiente y eficaz. Sobre todo, mira, en mi región, aquí el Estado es brutal cuando no hace bien las cosas, porque esta región Se depende en nota un mucho más. 80% de la acción del Estado. Entonces, me imagino yo que en ciertos temas que son llamados derechos sociales, sí lograremos acuerdo, por supuesto, no me cabe ninguna duda. Será el nombre del Estado subsidiario con un rol social, será el Estado social de derecho. La verdad que el nombre me da lo mismo. Yo creo que ahí se enredan tanto. A mí me interesa que el Estado cumpla, que le cumpla a doña Juanita, por decirlo en neutro, pero que también don Felipe tenga derecho a atenderse de manera privada si así lo estima. Yo creo que esa es la mirada que a veces echo de menos al tratar de imponer una mirada tan desde lo propio y no pensar en el desarrollo del país y de lo que la gente necesita. Eh, no me cabe ninguna duda, y así lo espero de estas autoridades también que nos toca tener hoy día, que quieren hacerlo mejor, que no les resulte o que tengan una mirada muy sesgada de lo que debería ser lo mejor, porque están muy politizados o adoctrinados desde una mirada, habrá que ir avanzando. Pero sí es cierto que hay cosas que no se transan, que son valóricas. ¿Y en tu Entonces caso ahí yo cuáles creo que serían? vamos a tener encontrones profundos. Para mí, lo he dicho durante toda mi campaña, el derecho a la vida. O sea, yo no puedo estar velando por otros derechos en una constitución si no soy lo suficientemente coherente en decir el primer derecho que tiene un ser humano es a nacer. Entonces, ahí el derecho a la vida y del que está por nacer, para mí es algo demasiado importante y después vienen otros derechos, porque ¿para qué se hacen las constituciones? Para resguardar y para ordenar un grupo humano, si nos volvemos al siglo XVIII, al siglo de las luces, cuando parte la organización del Estado ya más como lo conocemos, con división de poderes y todo, post-revolución francesa en esa época, nacen para ordenar, dar un contrato social donde cada uno se dé una parte para que este Estado te proteja, te cuide, te dé ciertas cosas, pero tampoco te avasalle ni te haga desaparecer como individuo. Y ahí es donde, después de eso, todas las teorías políticas del mundo vienen más Estado, menos individuo, menos Estado. Bueno, esperemos que ya en esta época logremos encontrar para nuestro Chile la armonía perfecta entre Estado e individuo, libertades y derechos y obligaciones para sacar una buena constitución. Pero en lo valórico me preocupa, sí, creo que ahí hay movimientos más ultristas, eh, Ya, pero que son los más extremos. Mira, me han pero preguntado yo mucho, tengo, espérame, pero es que me interesó mucho este tema, porque yo estoy siguiendo el proceso constitucional de las discusiones de la comisión experta, y en la comisión de principios aparece la indicación de, entre otros, Carlos Frontaura y Marcela Peredo, que está por el derecho a la vida del que está por nacer. Es una indicación que se va a votar y va a ser rechazada porque se necesitan 14 votos. No están esos 14 votos para esa enmienda. Entonces, aquí tú quieres plantear el derecho de la vida que está por nacer a nivel constitucional y esto, en tu opinión,
haría inconstitucional el aborto por tres causales. Yo creo que hay que dar un análisis profundo. En, no, siempre se puede escribir de mejor forma. Para mí es intransable, pero también tengo que reconocer que ya está la ley de aborto por tres causales, que no me gusta, pero eh, creo que es un tema que hay que debatir profundamente. Sí, pero tú podías ser, o sea, No, según, puede ser esta u otra ley, pero la Constitución puede aplicar un transitorio y decir, la ley tanto se deja de su funcionamiento un año después de esta Constitución, qué sé yo, o sea, para entrar en entrar en régimen, digamos, pero la Constitución, o sea, con el cambio constitucional se tienen que renovar muchas leyes. Entonces, no es loco que algunas leyes que actualmente están vigentes sean queden inconstitucionales. No, inconstitucionales. no, no. O sea, de hecho, Obviamente. así pasa, obviamente, porque lo que tú pones en la Constitución, después el ordenamiento jurídico tiene que alinearse en Claro. algún minuto. Eh, Pero mi pregunta mira, es, ¿ese es tu objetivo? yo creo, no, yo creo que puedo, Pilar Cuevas, ¿ah? No, no Sí, sé el claro. resto, puedo entender con harto dolor, pero puedo entender el aborto en tres causales, que fue una discusión larga, compleja, dolorosa para muchos, pero sí puedo entender que hay casos especialísimos en que debería existir legalmente, dado que eso evita también que haya tantas clínicas clandestinas y que termina siendo de bastante injusticia social. Mira, este discurso no es mío, lo he ido internalizando porque corresponde a mis hijas, te fijas, una generación distinta. Y que creo que también uno tiene que tener la capacidad de entender a la generación que viene, y porque también tienen profesiones vinculadas con el área de la salud y una mirada distinta a la mía, que es más jurídica. Creo que el aborto tres causales es algo que puede mantenerse, Y puede dado que convivir con son el derecho condiciones al que está. especialísimas. Y puede convivir con el derecho de la vida del que está por nacer. Claro, porque tú Ok. puedes escribir que la vida del que está por nacer, salvo la ley de aborto en tres causales, Sí, claro. pero aborto libre, no, 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 definitivamente no. Ahí ya cruzamos completamente la vereda, los derechos reproductivos de la mujer. Mira, puedo sonar súper arcaica, pero yo creo que está bien, tienen derechos reproductivos, pero si te embarazaste, por Dios. O sea, existiendo la píldora, existiendo tantas cosas que ya están, hasta la píldora del día después, me parece que las mujeres tendrán que ser más cuidadosas y los hombres también, porque esto es una responsabilidad compartida, para no traer una nueva vida si los actos tienen consecuencias. A mí me crearon así, cada cosa que yo hago tiene una consecuencia. Yo no puedo salir por la vida y ponerme a tener relaciones a diestra y siniestra y decir, ay, chuta, quedé embarazada, entonces aborto. No, pues, si tu responsabilidad termina donde empieza la del otro, y si yo tengo otra vida en mi cuerpo, no puedo disponer libremente de esa otra vida. Es otra persona. Y yo creo que esa conciencia no está tan instalada en algunas generaciones. Pero sí creo que el aborto tres causales habrá que analizarlo y das, sería más complejo quizás sacarlo que dejarlo, porque sí entiendo que cuando hay una violación, sí entiendo que cuando está en peligro vital la madre o el hijo, te fijas, son cuando hay violación, cuando hay un trauma espantoso, pucha, a nadie le gustaría estar en esa situación. Otra, bueno, yo sigo el proceso, entonces tengo obsesiones y mi mayor obsesión es el plebiscito. El De plebiscito de salida, diciembre. Claro, sí. porque mi tesis es que yo creo que el plebiscito se puede transformar en un plebiscito en contra de la clase política y se va a perder independiente de lo que diga el texto constitucional. Que me parece una tesis razonable al menos. Entonces, quiero que esto le he preguntado a los otros consejeros y les voy a seguir preguntando a los consejeros, como, ¿cuál es tu, tu constitución ideal de este proceso? Para mí es una constitución que se apruebe,
No la mejor constitución, no la mejor constitución de Latinoamérica o del mundo. Es una constitución que se apruebe. Entonces, para terminar, ¿cuáles son tus objetivos en este proceso? ¿Y cómo vislumbras lo que va a pasar en diciembre? La mejor constitución yo creo que es aquella que plasme lo que la ciudadanía rechazó, eh, trate de interpretar, me cuesta mucho, pero debemos tratar de interpretar ese gran voto nulo, cuál es el mensaje que está entregando tan lapidario, y también con respeto a las minorías, y a la minoría que va a ser en esta vuelta en el Consejo Constitucional, la minoría de izquierda. O sea, yo creo que esto no es, hay que empezar a cambiar el lenguaje. Llegar a un acuerdo con la izquierda no es venderse a la izquierda. Llegar a construir una constitución con una mirada para las nuevas generaciones no es transar los valores más profundos de tu identidad. Hay que buscar lo justo, hay que buscar la medida, y yo creo que aquí tiene que primar el sentido común. Y esa es mi mayor disposición, siendo muy sólida en principios y valores de derecha, porque yo soy una mujer de derecha. Creo que hay que buscar una solución para el futuro porque no podemos farrearnos esta constitución. No, yo creo que como país no nos merecemos esto. Llevamos mucho tiempo y ya está cabreada la gente. O sea, yo creo que el mensaje es saquen la constitución de una vez por todas, defiendan, claro, hay algunos que dicen defiéndannos de la izquierda, otros que, me imagino yo la presión que tiene la gente de izquierda es defiendan lo que queremos modificar a toda costa. Todos los consejeros van a llegar presionados por sus sectores, pero yo por lo que he visto, no he hecho el perfil profundo de cada consejero, me da la impresión que que va a primar el sentido común, debería primar. Puede que este primer tiempo haya cosas más complejas, pero debería primar el sentido común, una constitución que recoja lo mejor de la del 80 con las modificaciones de Lagos, con las modificaciones de Bachelet, que insisto, los 12 puntos institucionales están en gran parte contenidos, y que sea capaz de incorporar aquellos derechos sociales en los cuales la constitución del 80 se quedó corta, y que han hecho que haya desigualdad en nuestro país, porque tendríamos que ser muy miopes al no darnos cuenta que hay un grado de desigualdad importante, que hay que defender y propender el derecho a emprender, pero por Dios tenemos que darnos cuenta que también hay gente que no tiene ni una posibilidad de emprender por donde está, por donde nace, por las condiciones, por las oportunidades que no le llegan, porque las redes del Estado no alcanzan a llegar. Eso es una realidad innegable y no podemos avanzar tapándonos los ojos, ¿te fijas? Entonces, que sea lo más amplia posible, donde haya un muy buen equilibrio entre Estado e individuo, y un Estado social de derecho subsidiario, Estado subsidiario social de derecho, el nombre que quieran ponerle, pero donde quede claramente establecido que el Estado debe estar con obligación, con un plan de salud, con una educación de calidad, con oportunidades reales para la ciudadanía, donde el privado no tiene ni una posibilidad de estar. Mira, aquí mismo, donde estoy yo hoy día, o sea, ¿de qué libertad de educación le vas a hablar a los padres si aquí tienen que llevar a los hijos al colegio que hay nomás, Claro. y que es municipal? Entonces, es bonito pregonar la libertad y los derechos de la libertad, pero también tenemos que entender que tenemos un país que no es un país europeo, que no tenemos un ingreso per cápita súper amplio o elevado, y que aquí hay necesidades que tiene que cubrir el Estado y no las puede cubrir nadie más. Sobre todo en regiones como Aysén. Así es. Pilar, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias por hacer una parada de más en tu recorrido por la región. Nos estamos viendo. Cuando llegue al Congreso, ahí voy a estar, en la carpa de prensa. Así que nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a todos los que nos están viendo. Denle like al video, suscríbanse al canal. Muchas gracias, Pilar. Gracias, un gusto, que esté muy bien. Nos vemos. Chao a todos.